Hola a todos, muy buen día. Eh, Bienvenidos a una nueva sesión de licencias online. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre Microsoft Azure Virtual Desktop, una solución bastante interesante. Voy a estar dando aproximadamente unos 5 minutos adicionales para dar tiempo que más gente se vaya sumando. Les quiero agradecer principalmente la participación y la puntualidad, por así decirlo. Así que esperemos unos minutitos más y comenzamos. Mientras tanto, ahí por el chat igual me pueden confirmar si se escucha bien, si se ve bien, si se ve la pantalla, si hay algo particular. Me lo pueden hacer saber por acá. Listo, perfecto. Por acá me confirman que se ve y se escucha bien. Entonces, en aproximadamente 3 minutos más nos estamos viendo nuevamente y comenzamos. Hola a todos. Buen día para los que no he saludado aún. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a estar dando inicio ahora a nuestra presentación el día de hoy. Vamos a hablar sobre Azure Virtual Desktop. Va a ser una sesión un poco teórica práctica. Voy a tratar de levantar un pequeño demo en lo que el tiempo nos pueda rendir. El día de hoy quiero hablarles sobre esta tecnología en particular de Microsoft Azure, para los que no la conocen, que nos permite a nosotros poder desplegar escritorios virtuales de forma rápida y nos permite también como ser bastante ágiles en cuanto al trabajo remoto seguro. Eh, entonces, quiero hablar un poco sobre en qué consiste la solución, cuáles son los elementos de la arquitectura de esta solución, qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, cómo funciona el tema del cobro, etcétera. Eh, entonces espero que sea de su agrado, sea de su participación. Eh, entonces, quiero partir la presentación hablando sobre cuáles son los beneficios o cuándo resulta útil este tipo de tecnología o este tipo de soluciones según Microsoft, por así decirlo, según la industria, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que necesitamos un entorno bastante regulado, bastante seguro,
en el cual nosotros no podemos exponernos, por así decirlo, a salir a un Internet público, a básicamente tener datos andando por ahí, como en servicios financieros, servicios de salud, gobierno incluso, que son como las industrias más reguladas, que más reglas de cumplimiento tienen. Se nos hace bastante útil este tipo de tecnología. También un poco llevándonos a la era moderna, a donde nosotros trabajamos básicamente de forma elástica, en donde podemos llegar a trabajar desde cualquier sitio, en donde vemos que hay muchas adquisiciones de compañías y se necesitan hacer fusiones, en donde contratamos o trabajamos por periodos de tiempos bastante pequeños o bastante cortos, o cuando necesitamos garantizarle el acceso a algún personal externo, algún partner, algún cliente que necesitamos que se conecte a nuestros sistemas, como por así decirlo, desde nuestra misma infraestructura, ¿ok? Para no tener que darle un escritorio, para no tener que darle una VPN a esa persona, sino simplemente disponibilizarle un escritorio virtual en donde él se pueda conectar a través de un escritorio remoto y esté ya, por así decirlo, dentro de nuestra red. ¿Ok? Para los empleados remotos, para las personas que tienen también sus propios dispositivos, etcétera, si yo no quiero tener que hacerme cargo de toda la seguridad del dispositivo que no me pertenece a mí como organización, sino que el usuario dispone de su propio dispositivo y yo quiero regular eso, yo también puedo ofrecer este tipo de tecnologías. ¿Ok? Es una de los casos de usos más comunes o recurrentes. Y los otros tienen que ver muchas veces para cargos o para cargas de trabajo especializadas, llámese temas de renderización, desarrollo y pruebas, para temas de diseño, ingeniería, etcétera, en el cual por lo general se requiere de alto cómputo, son trabajos, son cargas de trabajo que requieren de un cómputo especializado, llámese por ser tarjeta gráfica, llámese por ser muy potente en RAM, etcétera. Entonces, el computador tradicional o el computador físico pasa a ser una limitante porque me sale mucho más barato, mucho más rentable arrendar un escritorio virtual que disponer de un nuevo computador, llámese porque, bueno, esto se combina con alguna de los otros casos de uso, llámese porque esto es un proyecto de corto tiempo y voy a necesitar solamente este cómputo por un periodo determinado, etcétera. Entonces, la nube nos permite a nosotros tener ese tipo de soluciones al alcance, básicamente a demanda en el momento que nosotros necesitemos y queramos. Entonces, ¿cómo funciona el mundo de Azure Virtual Desktop? ¿Ok? Lo importante acá es que nosotros tenemos la capacidad de poder desplegar servicios virtuales, ¿ok? Vamos a poder desplegar escritorios como servicio, por así decirlo, a través de una infraestructura que corre sobre la nube de Microsoft, que viene siendo Microsoft Azure. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo en esta infraestructura? Primero, yo puedo generar experiencias multiusuario o multisesiones de Windows. En la presentación dice Windows 10, ya estamos en Windows 11, pero a eso va el punto. Como que yo puedo desplegar sesiones de Windows con Office 365 de forma muy rápida. Puedo levantar escritorios, puedo instalar aplicaciones de Office e incluso puedo hacer la famosa virtualización de aplicaciones. Quizás yo no quiero tener todo el escritorio ni proporcionar todo el escritorio a todos los usuarios, sino que simplemente eh, quiero que las personas puedan acceder solo a las aplicaciones que necesito o que quiero yo que utilicen, ¿ok? Pero lo más interesante o lo que le da realmente valor a toda esta solución es el despliegue y la escalabilidad que tiene en cuestión de minutos, ¿ok? Yo puedo definir reglas incluso para que el escalado sea automático y pueda hacer un balanceo y una redistribución entre mis usuarios para yo poder entregar un mejor performance, para yo poder entregar un mejor costo en el caso de que yo lo decida. Ok, hay como de distintas decisiones que yo puedo tomar para ofrecer una u otra tipo de experiencia. Entonces, cuando yo tengo
cuando yo estoy planificando sobre Azure Virtual Desktop, el poder usar o el poder levantar escritorios, por así decirlo, de Windows, yo tengo dos tipos de sesiones que yo puedo utilizar, ¿ok? Yo puedo utilizar sesiones multisesión o escritorios multisesión en el cual básicamente la máquina va a ser una y yo con tecnologías por detrás como FC Logic voy a poder desplegar escritorios virtuales dependiendo de la persona que inicia sesión, ¿ok? Y está la otra opción que son el singles, las sesiones simples en el cual tengo todo un escritorio. Ok, donde tengo todo un escritorio en el cual yo voy a poder levantar, yo voy a poder solo una sesión para ese usuario. Eso me permite a mí, para cargas más específicas o cargas más especializadas, levantar toda una sesión o el cómputo dedicado para ese usuario o ese escritorio. ¿Ok? Entonces, eh, otro de los casos de uso u otra de las formas que nosotros vamos a poder escoger cuando yo creo como los grupos de Remote Desktop es poder definir cuáles van a ser las aplicaciones. Las aplicaciones, por así decirlo, bueno, de hecho, para devolver y para hacer marcar una limitante entre ambas tipos de experiencia, cuando yo estoy sobre dispositivos de usuarios, ok, hay cosas que tengo que tomar en consideración. Lo primero es que yo tengo la infraestructura, ok, yo despliego una infraestructura y yo pago esa infraestructura dentro de Microsoft Azure, ok. El costo, por así decirlo, el manejo, la consola de administración de toda esta infraestructura no va a tener un costo adicional como si fuese de repente utilizar un VMware Horizon o un Citrix, ¿ok? Yo no voy a tener que pagar por esta consola, ya viene como por defecto. Lo que sí voy a pagar va a venir siendo la infraestructura que yo consuma para esto. Por ejemplo, yo voy a necesitar máquinas de N cantidad de cores con N cantidad de RAM que va a estar encendida por cierto tiempo, entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es el costo en modalidad de pago por uso de esas máquinas y yo luego sobre estas máquinas voy a desplegar escritorios. ¿Ok? Yo defino cuántos escritorios va a haber sobre cada máquina o sobre cada hardware, por así decirlo, y dentro de cada escritorio hay algo muy importante que viene siendo el sistema operativo, ¿ok? Para yo poder utilizar el sistema operativo necesito tener la licencia correspondiente. Más adelante voy a mostrar un poco cuáles son las licencias que permiten hacer esto, pero tengo que tenerlo en consideración. A comparación de cuando yo quiero, en vez de desplegar todo un entorno de escritorio, sino que quiero desplegar solamente aplicaciones. Cuando yo quiero desplegar aplicaciones, yo pienso más que todo como un servidor de Remote Desktop. Entonces, la licencia que debo tener para este entorno no es de Windows, no es una licencia de Windows, sino que es una licencia de Remote Desktop, la que debo utilizar. En temas de licenciamiento, para ser como muy puntual, las licencias que se pueden utilizar para estos escenarios que son sobre Azure, tienen que ser licencias de Remote Desktop por suscripción. Existen las licencias por suscripción a 1 y a 3 años y son las que me permiten a mí utilizar la virtualización. Bueno, más que nada la virtualización en Azure, para ser puntual. Entonces, uno de los puntos importantes o claves dentro de todo esto es que Azure está disponible en más de 54 regiones, está en más de 140 países, en los cuales a mí me permite poder desplegar escritorios básicamente en cualquier lugar o donde yo pueda o eh, donde yo me encuentre disponible. Por ejemplo, si tengo una organización que es transnacional y necesito poder desplegar escritorios, llámese en Estados Unidos o de repente en Europa, tengo mucha gente trabajando alrededor del mundo y la latencia juega a tener un papel importante en el cual yo necesito poder desplegar escritorios eh, cercanos a cada escenario. Entonces, luego de esto, yo puedo simplemente a través de Azure poder desplegar, poder crear todos estos recursos y al mismo tiempo poder ir construyendo todo un ecosistema de seguridad y cumplimiento, ¿ok? Las tecnologías de Azure Virtual Desktop
se unen o se integran de forma nativa con todo lo que tiene que ver con la seguridad de Microsoft, los planes de Microsoft 365 que incluyen los elementos de seguridad, un Business Premium, un Office 3, perdón, Microsoft 365 E3, E5, los Enterprise Mobility and Security. Entonces yo puedo utilizar todo esto para poder hacer una administración un poco más compleja, un poco más de orientada al cumplimiento, con Data Loss Prevention, con antivirus, con anti-phishing, anti-spam. Puedo armar todo un ecosistema bastante seguro o bastante robusto en áreas de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son uno de los beneficios adicionales que tiene el irse hacia Azure Virtual Desktop? Lo principal es poder utilizar todo el tema de la infraestructura como servicio o el Virtual Desktop Infrastructure como servicio directamente, ¿ok? En el cual yo no tengo que preocuparme por una infraestructura física, no tengo que preocuparme por cableado, por internet, por fuente de energía, etcétera, sino yo simplemente lo despliego y paso de tener un costo capital a un costo operativo, en el cual cada fin de mes me va a llegar la facturación de lo que yo consumí. Es una facturación que incluso yo voy a poder ir monitoreando básicamente en tiempo real. Hay un par de horas de desfases en la consola de costos, pero puedo ir aterrizando un poco y entender cuánto me está costando a mí la solución que estoy implementando. ¿Ok? Existen todavía para las aplicaciones o para los escritorios de Windows 7, que si bien saben, terminó su soporte hace un par de años atrás. Existen todavía seguridad extendida. Está ya por finalizar, si no me equivoco, creo que en octubre termina por completo ya toda la seguridad extendida para Windows 7. Y como lo comentaba anteriormente, tiene la capacidad de poder integrarse con toda la seguridad y con todo el management de Microsoft 365 como consola. ¿Ok? Entonces, va un poco más de lo que le comentaba. Cuando nosotros queremos reforzar o cuando nosotros queremos hablar sobre la seguridad, sobre este tipo de escritorios, nosotros podemos utilizar todo el elemento o todos los componentes de Azure o de Microsoft como compañía o como productos para poder establecer un entorno un poco más robusto, utilizando la autenticación por Azure Active Directory. Al mismo tiempo, este Azure Active Directory yo puedo setear temas de acceso condicional, multifactor de autenticación, acceso basado en riesgo, acceso basado en roles. Entonces, eso me ayuda a mí muchísimo a poder filtrar o poder detener cualquier intento de amenaza de identidad. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que de por sí Azure es una compañía que cuenta con todo un sistema de cumplimiento, todo un sistema de auditoría. Hay un sitio en donde uno puede ver todos los reportes de compliance y de certificaciones de seguridad que Microsoft tiene como para nosotros poder demostrar sobre qué infraestructura estamos nosotros corriendo nuestros servicios, nuestras soluciones. Esto es público, es el Trust Center de Microsoft, en donde se puede ver, sobre todo para las empresas que tienen un entorno más regulado, un entorno más significativamente de cumplimiento. Podemos utilizar estos portales como apoyo para poder proporcionar información de la seguridad y cumplimiento que hay sobre esta nube. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos un poco sobre la arquitectura a grandes rasgos, ¿ok? Nosotros mencioné anteriormente que al nosotros tener la infraestructura, por acá está, déjame ver si puedo seleccionar acá acá. Entonces, fíjense que toda esta sección corresponde a lo que Microsoft administra. ¿Qué es lo que yo utilizo? Como les comentaba, esto se compone de tres fases. Primero, tenemos la capa, por así decirlo, física, que es la que Microsoft nos dispone y nosotros simplemente pagamos en forma de arriendo, en el cual se compone del cómputo, del almacenamiento y del networking. ¿Ok? Ahora, si bien Microsoft nos arrienda esto, es responsabilidad de nosotros poder dimensionar qué es lo que necesitamos para cada uno de estos. ¿Ok? Nosotros como cómputo vamos a utilizar máquinas virtuales, es el elemento principal sobre el cual corre la infraestructura como servicio.
vamos a utilizar cuentas de almacenamiento, que es quien va a tener la capacidad de poder utilizar los FSLogix para definir los perfiles de cada quien. Y en networking nosotros vamos a armar un esquema de red porque al final esta información tiene que estar conectada, esto tiene que estar balanceado y todo dentro de una red virtual a la cual nosotros luego nos vamos a conectar a través de servicios de remote, una red de web o la misma aplicación o el mismo agente de remote desktop de Microsoft. ¿Ok? Ahora, estos son los servicios que nosotros necesitamos y esto es un poco lo que nosotros debemos de traer, como por así decirlo, desde fuera de Azure, ¿ok? Lo que tiene que ver con los escritorios, llámese los Windows, ¿ok? Las licencias de Windows o las licencias de Windows Server para los casos en que tengamos una virtualización de escritorio, perdón, de aplicaciones. Entonces, hay un punto importante que es bueno resaltar. El tema de si yo quiero conectarme, tengo que hacerlo debidamente por internet, ¿ok? Inicialmente sí. Inicialmente la conexión siempre iba por internet, corría a través del puerto 80, a través de un servicio de RD web o a través de la gente. Sin embargo, Microsoft está viendo, en unos minutos más voy a estar mostrándoles como las nuevas actualizaciones que hubo en julio sobre esta tecnología, en el cual ahora está pensando ya en poder hacer conexiones como más privadas a través de private endpoints, que son básicamente asignarles IPs privadas de puntos de conexión y podamos conectarnos de repente por una VPN. ¿Ok? Esta acá viene siendo la lista de licenciamiento que nosotros debiésemos necesitar para poder desplegar nuestros escritorios. Cuando nosotros tenemos o queremos levantar una sesión de escritorio, como por un cliente de Windows, por así decirlo, necesitamos son este tipo de licencias. Microsoft 365 E3, E5, las Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium, o nosotros pudiésemos, si se fijan, todas las cuatro primeras vienen siendo bundles de distintos servicios de Microsoft que vienen como incluidos. ¿Ok? Microsoft 365 E3 viene siendo, o E5 viene siendo la combinación de un Office 365 E3 o E5, un Enterprise Mobility and Security E3 o E5 y un Windows Enterprise E3 o E5. ¿Ok? Entonces, nosotros, si no queremos hacer el gasto de todo este bundle, sino que solamente necesitamos nuestra aplicación, no, perdón, nuestra licencia de escritorio, quizás porque tenemos un plan menor, tenemos un Office 365 E3 y no queremos o no estamos dispuestos a hacer el upgrade hacia un Microsoft 365 E3, yo puedo comprar licencias standalone de Windows Enterprise para poder acceder a estos escritorios. ¿Ok? Hay algo puntual que, si se fijan, tenemos dos tipos de Windows. Está el Windows Enterprise y el Windows VDA. ¿Cuál es la diferencia entre Windows Enterprise y Windows VDA? El Enterprise viene siendo básicamente un upgrade de un Windows Pro, ¿ok? Por lo cual siempre viene siendo la opción a tener derecho de virtualización. Siempre para nosotros virtualizar bajo cualquier esquema, nosotros vamos a tener que levantar un Windows Enterprise. Ahora, hay muchas veces que nosotros no tenemos, o sea, nosotros para levantar el Enterprise necesitamos un Windows Pro de base para hacer un upgrade. Pero ¿qué pasa con esos escenarios en los que yo no tengo un Windows Pro de base? Yo no tengo, por ejemplo, soy usuario de Mac o soy usuario de Linux. No tengo un Windows Pro, por lo cual comprar un Windows Enterprise no me cumple con la ley de hacer un upgrade desde un Pro. Para esos casos y esos escenarios, yo tengo el Windows VDA por usuario. ¿Ok? El Windows VDA básicamente es una licencia que cuesta el doble que la Enterprise, simplemente porque me incluye el derecho del Windows Pro y el Windows Enterprise al mismo tiempo y me permite a mí poder licenciar ese escritorio. Por acá tengo unas preguntas con respecto a la sesión. Vamos a hacer una pausa por ahí como respondiéndolas. Por acá me preguntan que cuál es la mejor estrategia si quiero utilizar impresoras sobre esta solución. Existe la opción de que tú en el agente puedas conectar, puedas hacer puente entre el escritorio remoto y la impresora. Sin embargo, algo que puedes utilizar es Azure Universal Print, que es la capacidad de poder instalar las
impresoras a través de la gente de Microsoft y poder asignarlo en base a usuarios, con lo cual desde el mismo dispositivo, con utilizar tu usuario y contraseña, vas a poder traer cuáles son las impresoras que tienes a nivel de red, a nivel WAN conectadas. Es una solución bastante interesante que te puede funcionar. Y ya luego, bueno, para que imprima del escritorio remoto hacia tu escritorio local, se establece la opción dentro de la gente para que permita esa conexión. Básicamente de la misma forma que viajan nuestros periféricos hacia el escritorio, puede traer la conexión desde la impresora. Por acá me preguntan que si los usuarios tienen Office 365, ¿aplicaría? No particularmente. Hay una diferencia principal en Office 365 y en Microsoft 365. ¿Ok? Los planes de Office 365 son la ofimática a nivel Enterprise. Los Microsoft 365 son un conjunto de distintos servicios. Windows, Office y Enterprise Mobility and Security. Entonces, hay una pequeña diferencia que se basa básicamente en el nombre. Cuando nosotros hablamos Office 365, solo son los planes de Ofimática. Cuando hablamos de Microsoft 365, incluye las demás soluciones o tecnologías. Por ejemplo, y acá tengo otra pregunta de si necesito una licencia a nivel de sistema operativo o solo con la VDA es suficiente. Solo con la VDA es suficiente. Para licenciar el sistema operativo, para dejar regularizado el sistema operativo, solo la VDA es suficiente. De hecho, si no me equivoco, entiendo que Microsoft va a estar lanzando también próximamente de que va a eliminar el requisito del VDA y vamos a poder ir por Windows Enterprise E3 o E5, indiferentemente del dispositivo que nos conectemos. Eso es una buena noticia por lo menos para el entorno de Azure. El otro caso que mencionamos sobre los escenarios es que tenemos las licencias por Remote Desktop. Las licencias cuando nosotros queremos virtualizar aplicaciones, no quiero tener todo un entorno gráfico, sino solamente necesito una aplicación o un conjunto de aplicaciones, yo puedo utilizar licencias de Remote Desktop para utilizarlo. Entonces, si se fijan, por acá comenta que la licencia que se necesita es RDS o Remote Desktop Service License con Software Assurance activo. ¿Ok? Si bien el Software Assurance sigue siendo una opción, sigue siendo una opción, ahora existe el Remote Desktop por suscripción, que la suscripción nos sigue entregando los mismos beneficios que venía siendo el Software Assurance. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por lo general, el Software Assurance, cuando tú compras Software Assurance, tú compras como por contrato y siempre tienes que ir renovando el Software Assurance, como que te queda una licencia de base y luego vas renovando el Software Assurance. En cambio, la licencia por suscripción de Remote Desktop sigue siendo solamente una suscripción. Es decir, al finalizar el periodo, la licencia se renueva o se suspende. Por acá preguntan que si virtualiza con otro proveedor a nivel on-premise, también con la licencia VDA sería suficiente. Sí, actualmente se sacó un comunicado en el cual la licencia de VDA va a empezar a surgir efecto en entornos on-premise. Antes tenía que ser licencia VDA, pero comprado por otro tipo de contrato, por Open Value Subscription. Ahora las licencias de CSP van a poder ser utilizadas también en entornos on-premise. Entonces, quiero más que nada cerrar un poco acá la presentación. Quiero irme a que podamos ver un poco cuáles son las actualizaciones que ha venido teniendo Azure Virtual Desktop con el tiempo, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuáles son lo nuevo, qué es lo que se viene, qué es lo que se está utilizando. Entonces, por ejemplo, dentro de julio, se desplegó de que ahora existe las marcas de agua en los escritorios virtuales. ¿Qué son las marcas de agua? Básicamente, el yo poder implementar una solución que me comente si se toma una captura de pantalla, ¿ok? Para poder proteger información sensible o información confidencial. Cuando yo tengo dispositivos que tienen este nivel de compliance o que yo necesito poder monitorear,
si esta persona toma una captura de pantalla, por así decirlo, yo voy a recibir un código QR en el cual yo me puedo conectar a esa sesión y poder ver qué está sucediendo o qué fue lo que ocurrió en esa sesión. ¿Ok? Hay dos cosas que están en preview, que va a venir siendo la audioconferencia o la audiollamada en retorno. Va a ser también como la autoescalabilidad para los hosts personales, también va a estar como en preview. Y este me parece interesante, que es el Private Link. El Private Link es la capacidad de poder yo implementarle o darle a las máquinas o perdón, ya, disculpe, me confundí con una pregunta que me hicieron acá. El Private Link va a ser un punto de conexión privado que yo voy a poder establecer o yo voy a poder conectarme a través de una red privada. Esto quiere decir que si yo tengo dentro de toda esta red una VPN, ¿ok? Necesito conectarme a través de una VPN, lo voy a poder hacer. Antes no, antes yo tenía que utilizar sí o sí los puertos o los sitios web. Voy a tener que utilizar o el RD Web o el agente de Azure Virtual Desktop. De hecho, eso va acá con una pregunta que me están haciendo, que es si Azure Virtual Desktop utiliza RDP o AVD. Realmente utiliza un RD Web, no es un RDP porque no va por ese puerto, sino que va por el puerto 80. Después del RD Web, yo puedo utilizar el sitio web como base o puedo utilizar el agente. ¿Cuál es el agente? Viene siendo dentro de esto. A ver. Creo que mucho tiempo sin reiniciar el Windows me está afectando. Dame un segundo para poder cerrar este y ver si gano espacio. Por acá me pregunta que si tengo que bajar la latencia, ¿existe alguna estrategia al margen de moverme a la región más cercana a los accesos de los usuarios? Actualmente no. Realmente estás al menos con Virtual Desktop, estás atado a la latencia o al movimiento físico. Va a ser siempre como un inconveniente, pero no existe una forma como de acelerar esto. Lo más que puedes hacer es, por ejemplo, la conexión entre tu escritorio y el escritorio remoto siempre va a ser porque debes recorrer esa conexión o esa conectividad hasta el sitio donde está físicamente el hardware. Ahora, si bien conectarte desde las aplicaciones quizás a un entorno o a unas aplicaciones que tengas por detrás, ahí puedes utilizar de repente un ExpressRoute para poder acelerar la conexión. No me quiero abrir el menú de uso. A ver. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito cómo es la experiencia del usar el Virtual Desktop. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo necesito implementar o levantar para... Fíjense que cuando yo quiero levantar un Azure Virtual Desktop, ¿ok? Yo lo primero es que me voy al recurso y en el recurso directamente me va a preguntar qué necesito, ¿ok? Anteriormente yo podía utilizar el Azure Virtual Desktop con solo un tipo de conexión. Ahora existen dos tipos de conexiones. Cuando yo creo un host pool, ¿ok? Lo primero que pides es crear un host pool. Cuando yo levanto un host pool, yo tengo dos formas de poder conectarme a esas máquinas, como por así decirlo a nivel de autenticación. Yo puedo utilizar autenticación de Active Directory con el DAP, un Kerberos, o puedo utilizar Azure Active Directory. ¿Cuándo me sirve uno u otro? Básicamente es una decisión personal de cómo me conviene a mí más autenticarme, ¿ok? Si yo quiero federarlo con mis dispositivos on-premise,
porque, por ejemplo, quiero que utilice las mismas credenciales que tiene en el Active Directory on-premise, lo puedo hacer. Si yo quiero desligarme del ambiente on-premise y hacerlo a través de nube, lo puedo hacer. Es mucho más complejo hacer la integridad o hacer el entorno híbrido a simplemente conectarme con el Cloud Only. ¿Ok? Cuando yo hago Cloud Only, yo trabajo con Azure Active Directory, que es todo un sistema de autenticación basado en web, y al cual yo también después le puedo asignar roles directamente desde la web. Me desentiendo un poco de manejar una consola on-premise. Entonces, yo voy a crear acá en un momento workshop. Hostpool 1. Lo voy a crear en WatchOS 3. Ok. Entonces, fíjense que cuando yo creo mi primer pool, hay algo que me pregunta muy importante y es, ¿yo quiero un entorno de escritorio o quiero un escritorio de aplicación? ¿Ok? Dependiendo de lo que yo seleccione, va a ser el tipo de licencia que necesite para cada uno. ¿Ok? Yo en este caso voy a utilizar escritorio. Ahora, cuando yo tengo escritorio, yo tengo que definir otro elemento, que es si estos escritorios van a ser personales o si van a ser multisesiones. ¿Ok? En mi caso voy a utilizar Pulled. Entonces, cuando yo escojo Pulled, yo tengo que definir cómo va a ser el balanceo de estas sesiones, porque ya yo estoy diciendo que aquí va a haber muchos, pueden haber muchos hosts dentro de este host pool. Al final, host pool es un grupo de hosts. Entonces, yo puedo tener distintas máquinas. Entonces, yo elijo dos cosas. Puedo utilizar breadth first o depth first. ¿Qué significa esto? Significa la forma en la que se va a balancear entre los escritorios que yo tenga o entre la infraestructura que yo tenga detrás. El breadth first va a estar pensado o va a estar orientado a que cada máquina tenga el mejor performance. Por lo que si yo defino que este pool de servidores va a tener 5 servidores por detrás o 5 máquinas virtuales por detrás, el breadth first me va a ir alocando de a uno en uno cada usuario o cada nueva sesión. Por ejemplo, si un usuario se conecta, lo lleva al host 1. Si otro usuario se conecta, lo lleva al host 2. Si otro usuario se conecta, lo lleva al host 3. Y así sucesivamente hasta que lo vaya distribuyendo todo como lateralmente. Ahora, si yo pienso más que todo del lado de ahorro, yo puedo utilizar el depth first. En el depth first es que cuando el server o la máquina virtual 1 se llene, yo defino acá, mira, quiero que los máximos sean 3 usuarios o 3 escritorios por máquina virtual. Entonces, cuando esos 3 usuarios llenen esa máquina virtual, recién se prende la segunda máquina. ¿Ok? Entonces, en esto define mi escalado. ¿Por qué? Porque en la medida que se vayan prendiendo las máquinas, es que yo voy a ir pagando lo que cuesta esa máquina. Recuerden que esto es una modalidad de pago por uso, por lo cual solo se prende o solo se paga el tiempo que la máquina está encendida. Entonces, muchas veces para pensar en ahorro, lo hago depth first. ¿Ok? Luego pienso en máquinas virtuales. Acá yo voy a definir si... ¿dónde está? Ok, default. Ok. El prefijo de la máquina. ¿Dónde va a estar esto? Va a estar en el WestUS 3. No quiero que tenga redundancia. Perfecto. Y le pregunto qué imagen voy a necesitar. Entonces yo quiero Windows 11 Enterprise. Acá defino el tamaño de las máquinas, como les comentaba. De esto va básicamente a depender el costo. ¿Ok? Si yo levanto una máquina de 4,16, de 8,32, etcétera, yo simplemente voy a pagar ese cómputo el tiempo que pase prendida. Y acá me pregunta cuántas máquinas quiero yo levantar. En este caso voy a levantar una. Pero yo aquí pudiese levantar 2, 3. Entonces yo igual esto lo puedo ir configurando después. Yo luego puedo crear nuevas máquinas virtuales y poder unirlas a este host pool. No sé si se fijaron que acá me preguntan si quiero añadirlas ahora o quiero añadirlas después. Si le doy que no, me permite añadirlas después. Entonces, igual es buena idea hacerlo con esto. ¿Ok? No tengo una máquina virtual. No tengo una virtual network creada para esto. Déjame ver si la puedo crear rápido.
acá está, acá viene quedando un poco lo que yo les comentaba. Cuando yo voy a levantar las máquinas virtuales, cuando yo voy a levantar las máquinas virtuales me pregunta, ¿cómo quiero unir yo estas máquinas hacia mi, por así decirlo, hacia mi entorno? Si yo quiero autenticarlo a través de Active Directory, en el cual yo voy a tener que quizás establecer una VPN para conectarme con un Active Directory que tenga on-premise, o voy a tener que levantar un Active Directory secundario en Azure y poder hacer la conexión, o si yo voy a utilizar un Azure Active Directory, que el Azure Active Directory ya me utiliza mi entorno o mis usuarios y contraseñas de Microsoft 365 particular. Y lo siguiente es si yo voy a hacer el enrollment a Intune. Por ahí yo tengo en Intune políticas de compliance ya aplicadas, tengo el despliegue del antivirus aplicado, etcétera. Yo lo puedo configurar también para que esto vaya y se despliegue directamente en Intune. ¿Okay? Acá tengo, defino cuál va a ser el usuario administrador de los hosts. Recuérdense que al final esto tiene una máquina que corre por detrás al final. ¿Ok? Y bueno, me faltaba la máquina, me faltaba la red virtual, así que voy a ver si la creo rápido. Voy a ver creo que si nos da el tiempo. Ah, porque tengo una pregunta. Sí, en DevFirst, si los usuarios se van deslogueando, por ejemplo, si yo tengo 3 máquinas virtuales, para este escenario, si yo tengo 3 máquinas virtuales y estas están llenas, por así decirlo, las máquinas virtuales, en la medida que los usuarios se vayan deslogueando, ¿ok? Si la máquina queda vacía, ya como que se apaga automáticamente. Aquí voy a crear la Virtual Network. Voy a crear tal cual está. Y yo con eso puedo volver acá. Pues esto puede hacer el deployment ya más fácil. US 3. Va a ser por escritorio. Va a ser Pulled. Breadfirst. Sí, voy a crear la máquina. Host. Región. La imagen va a ser de Windows. Ok. Voy a crear 2 máquinas de estas. Ok, la Virtual Network. Tengo la Virtual Network ya creado. No quiero que esté público. Voy a conectarme a través de Azure Active Directory. Este va a ser el usuario administrador de cada host. No quiero un script. Ok. Entonces, ya todo este entorno me va a ir creando a mí las 2 primeras máquinas que definí. Me va a crear me va a crear mi workspace, mi entorno de trabajo. Entonces ya ahí empieza toda la configuración.
Yo pudiese haberlo hecho más simple, pudiese haber creado sobre el entorno de virtual de estos particularmente y después ir creando las máquinas o en la medida que lo vaya necesitando, irlas generando. Pero bueno, ya acá es como una forma de comenzar, por así decirlo, de forma muy, muy fácil. Si quieren, mientras esperamos, de repente puedo hacer un poco, para los que no les haya quedado muy claro el tema del depth fears o el... Pero es que tampoco esto me deja... Tengo que reiniciar el computador para que me deje... Voy a primero buscar. Ok, por acá me dicen que tienen otra pregunta. Bueno, mientras se va desplegando y todo, pregunta que puedan tener, lo pueden ir consultando en el chat. Claro, acá preguntan si ya tengo licencia de Microsoft 365 E3, no necesito licencia de RDS ni servidor de RDS. No, no necesitas licencia RDS. Recuerda que cuando va a depender también del tipo de escritorio que quieras levantar. Si vas a levantar un escritorio virtual, un escenario de Windows, con la licencia Microsoft 365 E3, ya lo tienes cubierto, porque te viene con un Windows Enterprise E3. Si lo que quieres es virtualizar una aplicación, ahí sí necesitarías la licencia de Remote Desktop, porque la virtualización de aplicaciones no corre sobre un Windows de escritorios, corre sobre un Windows Server. Entonces, esa es la diferencia. De hecho, algo que te puedo mostrar, si tú, la administración de todo este punto de Azure Virtual Desktop apunta un poco más al tema de la automatización de poder crecer o de crecer y pagar solamente lo que voy consumiendo, la automatización de la administración de los perfiles, etcétera. Pero si yo quiero, si yo solamente tengo un usuario, que es el que quiero desplegarle la máquina, yo puedo crear una máquina virtual independiente como máquina y a esta máquina poder levantarle el entorno de Windows. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo aquí puedo utilizar la imagen del Windows. Dame un segundo, voy a buscar acá. Y acá, Windows Enterprise, por ejemplo. Entonces, yo levanto mi máquina con Windows Enterprise y lo único que me va a preguntar acá es, confírmame que tú tienes una licencia que aplica a estos derechos de virtualización. Que acá sí, si yo le digo cuáles son las licencias, me dice, bueno, revisa cuáles son las licencias que te pueden servir. Él me va a decir directamente las Windows Enterprise eh, y que estas pueden estar en Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo puedo levantar máquinas virtuales de Windows directamente y poder utilizar ya la licencia o poder, por así decirlo, tener esa virtualización. Ahora, en lo que me ayuda a mí el Virtual Desktop es primero para tener como el management, para tener el control, para tenerlos unidos a un dominio, para poder manejar el tema del balanceo, para poder manejar el tema de la escalabilidad de forma mucho más fácil.
Claro. A ver, listo. Veo la pregunta del entorno. Sí, claro, de repente te puede servir. Es cuestión de también poder verlo porque ya tienes ese derecho. Si ya tienes licenciamientos a ver, si ya tienes licenciamiento de Microsoft 365 E3 y tienes Enterprise Mobility, etcétera, como que te puede convenir incluso en precio moverte hacia un Microsoft 365 y poder desplegar como el escritorio completo. Es un punto que podemos revisar ya como más en conjunto, como en uno a uno, a ver cómo podemos apoyarte también para ver dónde está, por así decirlo, pero un poco más gráfico lo que tienes. Bueno, no estoy muy seguro de que el tiempo nos vaya a dar, pero para quienes quieran como dar los primeros pasos, para quienes quieran como comenzar en este entorno, quiero como mostrarles ciertas cosas. Uno, yo puedo buscar la documentación de Azure Virtual Desktop, o sea, como Azure Virtual Desktop Docs, voy a tener la documentación y dentro de la documentación me va a dar como cómo levantar y cómo crear todo eso. Básicamente lo que yo venía haciendo me va a explicar el uno a uno de cómo hacerlo y aquí yo voy a poder conectarme de forma, eh, voy a poder conectarme a sesiones remotas dentro de un escritorio, ¿ok? Para los que no lo conocen o no lo saben, nosotros como licencias online, al ser distribuidores de Microsoft en toda la región, eh, básicamente nuestro trabajo es poder potenciarlos a ustedes a que vayan conociendo estos servicios y también que vayan entendiendo un poco el modelo de negocio por suscripción. Para los que no saben, ustedes pueden comercializar suscripciones de Azure a clientes de empresa, ¿ok? Con la premisa de tener una facturación local, una facturación de cada país, en el cual además se va también amparado de todo el acompañamiento que podamos tener de parte de licencias online, ustedes como resellers, apoyando al cliente final. Está la capacidad de utilizar también nuestro soporte Premier. Básicamente todas las suscripciones que nosotros vendemos o comercializamos tienen un soporte Premier anidado, el cual ustedes pueden hacer uso para levantar tickets a sus clientes ante cualquier eventualidad de los servicios cloud que hagan o que implementen. Eh, entonces, eso principalmente para los que de repente no tienen tanta expertise de implementación de parte de licencias online, también está la capacidad de poder acompañarlos desde el área de servicios profesionales. Básicamente es la intención de distribuir servicios de implementación que ustedes puedan vendérselos a sus clientes, como por así decirlo, para poder ser como ese acompañamiento. Por acá tengo un par de preguntas que si puedo entregar ejemplos de soluciones para ser aplicados a nivel corporativo fuera de los usuarios que trabajan remoto. Mira, un caso muy, muy específico suelen ser las bancas. Las bancas se encuentran muy reguladas al punto de que hay ciertos tipos de escritorios o ciertos tipos de usuarios que no pueden tener información, no pueden sacar información de la red de la banca. Entonces, muchas veces, como te comentaba, si por una o X razón yo quiero sacar información o etcétera para poder yo limitarlo, yo simplemente entrego la virtualización. Otro caso de uso, otro caso de uso también es los famosos Team Client. Si yo quiero armar, por así decirlo, una sucursal y no estoy en presupuesto de repente comprarles computadores potentes a todos mis usuarios, porque es un gasto capital bastante alto, yo puedo utilizar los Team Clients, que son básicamente un aparatito que tiene una tarjeta de red, una tarjeta para conectarse, etcétera, un CPU pequeño. Es simplemente para yo poder levantar una conexión remota y poder conectarme hacia un escritorio virtual, que el escritorio virtual va a tener toda la capacidad de cómputo. Entonces, yo puedo tener en un Team Client, estar conectado a un servidor que por detrás puede tener 4 cores y 16 de RAM o 8 cores, 32 de RAM y poder hacer cargas de trabajo pesadas en esos escenarios. Entonces, eso es uno de los casos también como bastante, bastante comunes, es como para ahorrar. Muchos también lo han utilizado en universidad,
las universidades muchas veces disponen o quieren crear laboratorios. Entonces, en vez de comprar computadores pesados para todo el laboratorio, simplemente utilizo computadores mucho más sencillos, o puedo reutilizar computadores que tenga antiguos, por así decirlo, que solamente me soporten la conexión vía RDS, y ya todo lo demás o todo el cómputo pesado y la carga lo hace ya el Azure Virtual Desktop. Entonces yo, al tener Virtual Desktop, incluso puedo definir imágenes al modo de que cada usuario que se cree o cada usuario que se asigne, yo le puedo definir cuál va a ser la imagen que va a utilizar según el perfil, etcétera, para que se pueda levantar. Suele ser también un caso de solución o de ejemplo de negocio para este tipo de soluciones. Pero bueno, lamentablemente no alcanzó el despliegue del Virtual Desktop para poder utilizar o para poder mostrarles un poquito más allá. Estoy ya sobre el tiempo. Espero poder verlos en una segunda sesión. Tengo una última pregunta acá que me parece bastante interesante, y tiene que ver con el MDM o el Intune. Si tengo integración con Intune, ¿puedo aplicar políticas de MDM a mis dispositivos de cada usuario? Sí. Sí, al tener yo políticas de MDM, al yo conectarme a estos escritorios, los va a reconocer como si fuese un dispositivo más. Entonces yo voy a poder aplicar todas las políticas que ejerza o que necesite. De hecho, estos escritorios van a aparecer dentro de mi lista de dispositivos o mi inventario de dispositivos dentro del MDM o de Intune. Puedo incluso controlar todo lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, desplegar el antivirus, establecer la telemetría con la consola, y lo voy a poder monitorear como si fuese un escritorio físico más. La única diferencia es que está virtualizado en la infraestructura del data center de alguien más. Pero bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Espero hayan disfrutado de la sesión, espero hayan aprendido algo nuevo, pues siempre es interesante que se puedan llevar, aunque sea alguna cosa nueva. Espero verlos en una siguiente sesión de Azure. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.